Estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street, y ahora también sabemos que el mercado enfrenta una semana clave. Ya conocemos ese dato de inflación del mes de junio que comienza también la temporada de resultados con los principales bancos de Estados Unidos y los inversionistas que siguen atentos a ese conflicto actual aún en el Medio Oriente. Esto, por supuesto, vuelve a poner presión sobre lo que es el precio del petróleo y a eso se suma una nueva batalla en ese mundo de la inteligencia artificial, además de esa temporada como tal de resultados que podrá redefinir ya cuál será ese rumbo del mercado para el segundo semestre. Para analizarlo un poco más, nos acompaña en esta mañana quien ya es amigo de la casa, Aquiles Larrea. Él es el CEO de Larrea Wealth Management. Buenos días, Aquiles, ¿cómo te encuentras en esta mañana? Buenos días, mejor que nunca. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Aquiles, por estar con nosotros. Nos alegra que te encuentres ya bien y activo también, pues, nuevamente en los mercados, porque yo sé que siempre tú sueltas alguna píldora que nos deja a nosotros pensando el resto del semestre y Voy a sueles tener tener otro. razón. Yo estoy esperando cuál va a ser el de hoy, porque tú sueles tener razón, o sea, normalmente, y hay que decirlo públicamente, al César lo que es del César, o a Aquiles lo que es de Aquiles. Así que vamos a arrancar con esta primera parte. Obviamente ya conocemos el reporte de inflación de esta mañana, acabamos de ver a las 8:30 que ese índice general cayó 0.4% mensual, la inflación anual bajó de 4.2 a 3.5%. Además, la inflación subyacente sigue sin cambios en el mes, de hecho fue 0%, o sea, quedó en flat y descendió a 2.6 el anual, entonces muy por debajo de esas expectativas. Más allá de si salió por encima o salió por debajo de las expectativas, ¿cuál tú crees que fue el mensaje más importante que está recibiendo o esta mañana Wall Street y cómo cambia la conversación sobre la Reserva Federal para los próximos meses? Bueno, lo que está pasando aquí en el mercado es algo que mucha de la gente no quiere hablar, que no hay mucho que está pasando ahora mismo. Con estos datos de inflación, era un cambio, pero un cambio, bueno, despacio. Estamos viendo que estábamos esperando un cambio de 0.2%, hemos visto casi nada. Y también tienes que acordarte, estamos en un punto del año que la mayoría de accionistas e inversionistas no están haciendo posiciones grandes, moviendo sus posiciones grandes en unos sectores del mercado. So, tienen que acordarse sobre eso y es parte de, bueno, de la naturaleza de la bolsa, que ahora mismo estamos el petróleo está bajando, pero las dividendas siguen subidos, pero acción en cada sector que hemos hablado no está moviendo bastante. Y esto es parte de la razón que estamos viendo estos números de inflación. Es algo positivo a corto plazo, pero al mismo tiempo a largo plazo ya sabemos que si sigue subiendo inflación, el Fed tendrá que hacer algo justo para combatirlo. Interesante. Ahora, Aquiles, también sabemos que comienza ya el día de hoy oficialmente la temporada de resultados. De hecho, ya conocimos las cifras de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, los cinco bancos más importantes, por supuesto. Y esos reportes superaron expectativas en lo que son términos generales. Vemos aquí fortaleza especialmente visible en lo que es ese trading, esa banca de inversión. De hecho, JP Morgan registró un beneficio ajustado de 16.900 millones de dólares, mientras Goldman Sachs reportó 20.340 millones en ingresos y un retorno sobre capital bastante bueno, un 23,5%. Muchas veces los bancos nos cuentan como una historia un poco distinta a los indicadores económicos propiamente. Cuéntanos qué dato buscarás en estos reportes para poder medir cuál es, Aquiles, esa verdadera fortaleza de la economía estadounidense, el crédito, el consumo, la banca de inversión o esa calidad de la cartera. ¿Estás listo por un secreto de los bancos? Listos. Bueno, te cuento, con los bancos, y generalmente si hacen 2 o 3% anual, están más que felices,
porque los bancos generalmente el riesgo que ellos toman es poco. Y lo que estamos viendo ahora, que es presión lo que está pasando al sector total. No importa la cantidad de dinero, los resultados que estamos viendo ahora, ellos van a seguir con esa mentalidad de hacer dinero, pero más por los préstamos, más por el wealth management o los accionistas. Lo que tenemos que ver adelante es el sector con esa presión puede seguir haciendo este dinero a largo plazo y si está sostenible. Y yo creo que sí, claro que está sostenible, pero no vamos a ver un paso fantástico. No va a ser lento, va a ser normal y bueno, tenemos que estar pendiente que estos bancos, en términos de los riesgos que están tomando, está en línea de lo que está pasando ahora mismo con la bolsa. O sea, ese era uno de los análisis que hacíamos nosotros de fuera de cámara y creo que lo hicimos también cuando estábamos hablando del reporte, que obviamente si la bolsa está disparada y si hay grandes récords que están batiendo, pues los bancos son los que más se benefician porque son los que prestan ese dinero institucional a todas estas grandes empresas, también a los diferentes IPO que están saliendo. Entonces, digamos que aunque estamos en julio, los bancos están haciendo su agosto, por decirlo así de esa manera, ¿no? Sí, sí, claro, están siguiendo haciendo dinero, pero al mismo tiempo tienen que acordarse que los bancos, que a donde hacen el dinero de lo más son los préstamos. Y ahí, sin los préstamos subiendo, sin la gente comprando sus viviendas o financiando los negocios, van a tener un reto yendo adelante. Yo creo que tienes que pensar de los bancos cómo podemos hacer dinero en algunos, no en solamente los grandes. Tienes que pensar dónde hay oportunidad de hacerlo a corto plazo y a largo plazo. Y yo creo que los bancos medianos hay bastantes oportunidades ahí, simplemente porque creo que son targets, ¿ok? Son bancos que posiblemente los grandes van a perseguir y comprar. Muy interesante. Me acuerdo que también precisamente van a reportar esta semana, pues algunos de esos bancos más pequeños como Truist, como Fifth Third, que también estamos esperando un poquito de esos reportes. Ahora, mientras el mercado sigue como concentrado en el tema de la inflación y los resultados, vemos que el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar con el tema del precio del petróleo, que reacciona con fuerza. Ya el Brent está rondando los $86 nuevamente y el WTI, el West Texas, supera los $80 después de varias noches de ataque y nuevas medidas sobre, digamos, ese tránsito por el estrecho de Hormuz. Ahora, sin embargo, las bolsas han absorbido gran parte de estas noticias, digamos, sin una venta desordenada. ¿Tú crees que Wall Street está subestimando el riesgo geopolítico o simplemente está aprendiendo a convivir con este tipo de episodios? Porque el presidente dice que tiene el poder de la, del- de la, ¿cómo digamos? La ley de guerra que le permite tomar estas acciones por 60 días más. Entonces, ya él está anunciando de que esto se puede escalar a 60 días más de conflicto intenso. Entonces, ¿qué es lo que está descontando el mercado? Bueno, yo creo que el mercado ya está absorbando esos números, esos datos, pero al mismo tiempo ya sabemos que esto es algo que va a continuar, que este presidente no tiene control de una situación de verdad que no hay control, que va a seguir el precio de petróleo, va a subir más alto también nos afecta a todos y ya estamos hablando
del precio de petróleo, más de $80 al barril, podemos estar en $100 al barril, y eso nos afecta a todos los productos sintéticos, no solamente el precio de petróleo. Eso nos afecta a largo plazo, y tendremos que estar pendiente y cuidado en ese motivo, porque eso en términos de los gastos de inflación, los gastos de vivir, nos sigue subiendo. Es algo que entonces a largo plazo tenemos que pensar cómo nos afecta sacando dinero de nuestros bolsillos. Y bueno, a largo plazo tendremos problemas al futuro. Interesante, Aquiles. Ahora, durante meses también el mercado sabemos que ha comprado, bueno, el año pasado más que todo, compró prácticamente cualquier historia que tuviese algo relacionado con inteligencia artificial. Bastaba con que una empresa dijera, vamos a poner un gasto de inversión en AI para que propiamente el inversionista se moviera en la compañía. Pero ahora vemos lo que podemos llamar una volatilidad mayor. Cuando hablamos sobre todo de esa competencia, ¿no? Los fabricantes de chips y memorias, por ejemplo, es que Genesis decayó con fuerza después de lo que fue un debut esperado, aunque vemos que hoy sus acciones estadounidenses y pues dentro de todo se mantienen ahí todavía. Nombres como Micron, como SanDisk, muestran más bien un rebote parcial después de lo que ha sido tremendo rally. Uno ve la acción de SanDisk y se queda perplejo. Pero mientras tanto, por ejemplo, Meta, que conserva ese fuerte avance recientemente, convenciendo al inversionista de esa nueva apuesta en inteligencia artificial, aunque no está marcando máximos históricos. Estamos entrando entonces, Aquiles, en una etapa donde los inversionistas empiezan ya como a separar a los que ellos ven como los que están ganando hoy en día en esa carrera, de quienes por lo pronto se benefician de ese entusiasmo por la inteligencia artificial. Tengo otro secreto. Te digo, en términos de las compañías de inteligencia artificial, tenemos que pensar que todas las compañías están yendo en esta dirección. Tendrán que gastar dinero más que nunca para combatir, para competición a largo plazo, porque si no, están muertos, no van a tener objeto de seguir adelante. Todas las compañías están gastando en este medio, pero al mismo tiempo la pregunta debería ser cómo nos afecta en términos de las empresas, cómo vamos a hacer dinero con este tipo de tecnología. No importa al corto plazo si está subiendo 1000% o más, pero más importante, dentro de 10 años, ¿es este modo de tecnología va a ser el único, o hay otros modos que deberíamos estar encima viendo? Y yo creo siempre, en términos del mundo de invertir, deberíamos estar abiertos a todas las posibilidades afuera. Y esto solamente es una etapa al principio. Tenemos que estar ya con los ojos abiertos, con una medida de riesgo a largo plazo, no solamente al corto plazo, pero sabiendo. Perdimos por un momentito y Aquiles. Pero está muy bueno lo que aquí les está diciendo. De hecho, pues ahora entre lo que él decía, vamos a ver si lo podemos reconectar. Me queda, me queda este pensamiento porque hemos visto obviamente la inversión fuerte en inteligencia artificial, pero estamos hablando de lo que no se habla. ¿Cuándo es el tiempo de expectativa de retorno de ese dinero? Yo creo que esa es la parte más importante. Esa es la parte que nadie habla. Y ahorita que Aquiles lo menciona, ojalá que podamos volver a conectar con nosotros. Me queda mucho a mí esa pregunta. ¿Cuál es el tiempo de soporte
que va a tener el mercado y que van a tener los inversionistas para decir, ok, listo, yo apuesto en ese que es Phoenix, ok, apuesto en esto nuevo, creo en esta nueva apuesta de Meta o el tema de la inteligencia artificial, creo en la nueva apuesta de Apple, OpenAI, pero ¿cuándo me vas a dar a mí mi retorno? ¿Cuándo tú me vas a devolver a mí? ¿Cuándo voy a comenzar a ver resultados? Yo no sé, ese es como, a mí es como la gran pregunta que yo tengo. Y mira que a todo eso, algo que también dijo Aquiles, muy interesante, es hoy en día todas las compañías, por más pequeña, mediana, grande que sean, tienen que apostar por la inteligencia artificial porque si no, dijo, están muertas en la competencia, lo cual por supuesto nos abre un panorama en que esto tan solo es el comienzo. Esta pregunta. Vamos a ver, creo que ahí te tenemos aquí de vuelta. Estábamos analizando, pues, precisamente lo que comentabas acerca de la inteligencia artificial y acá nosotros nos surgen algunas preguntas de todo estas de lo mismo que tú dices, ¿sabes? Hemos visto que, chévere, apostamos por la inteligencia artificial, apostamos por Meta, creemos lo que Meta dijo, aunque falló en el metaverso, seguimos apostando por Meta. Apostamos por Apple, apostamos por todo lo que nos está vendiendo Sandix, pero ¿cuándo es el tiempo del retorno? O sea, ¿cuándo el inversionista va a decir, ya cuánto más vas a invertir para que me comiences a dar resultados? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuál es el tiempo de resistencia del mercado y del inversionista? Bueno, si estamos hablando, no estamos hablando del billetero que está abierto, el checkbook está abierto y solamente dando, sin un retorno. Tenemos que estar ya confiante que hemos gastado suficiente. Y la pregunta es muy buena, pero la respuesta simplemente no es fácil por ese sentido. Si estamos hablando en corto plazo, estamos hablando de estas compañías van a gastar billones de dólares, pero a largo plazo puede ser más. En términos de rendimiento, en términos de retorno, tenemos que estar pensando, ok, en términos del bottom line, ok, o el regreso de mi inversión cuánto, no solamente cuánto tiempo, pero qué tipo de porcentaje. Y las compañías no tienen esas, bueno, es una buena pregunta, pero no tienen las respuestas todavía. Es algo, imagínate, tratando de poner un precio en el futuro. Y esto es lo más difícil de hacer ahora mismo. Pero yo creo como otros que tendrás que gastar sin pensar al regreso ahora mismo. Tienes que pensar cómo voy a tener un retorno que, bueno, no es una garantía, pero al mismo tiempo es una posibilidad de cómo puedo obtener más dinero a la empresa haciendo esta inversión. Y no es fácil para decir, oh, vamos a hacer 10% bottom line. No, no va a ser así. Va a ser, puede ser 1%. Y dentro de 10 años puede ser 1000%. No sabemos ahora mismo en términos del porcentaje, pero más importante es que hacemos esta inversión porque es importante, no quieres dejar la empresa caer atrás de los otros, so tendremos que hacerlo en sus mentes. Y yo diría, Aquiles, también mucho más cuando hace un año apenas hablábamos de los microchips de inteligencia artificial, esos chips de Nvidia, por ejemplo, de Advanced Micro Devices. Hoy en día vemos todo un ecosistema y todavía queda por seguir construyendo lo que es esa nueva era como tal de la inteligencia artificial. Aquiles, brevemente, una pregunta. Hablemos de esta noticia, ¿no?, de Apple que sorprendió al demandar a OpenAI por ese presunto uso indebido de secretos comerciales y esa violación de contrato. La demanda sostiene que antiguos empleados de Apple habrían trasladado información confidencial que estaba vinculada a hardware, productos no anunciados hacia los esfuerzos de OpenAI por desarrollar estos dispositivos propios. Más allá del proceso judicial, cuéntanos, ¿esta disputa puede cambiar ese equilibrio competitivo en esa carrera por el hardware y
también en ese ecosistema de inteligencia artificial, estamos también entrando ya en una nueva fase donde la propiedad intelectual será tan importante, Aquiles, como el desarrollo de los modelos. Bueno, yo creo el resultado de todo esto es que es dinero, que al fin, ¿quién va a pagar a quién? Y lo que Apple está tratando de hacer es proteger su tecnología, proteger el capital intelectual que tienen ellos y ya a la otra compañía solamente están diciendo, mira, nosotros sabemos que eh, perdidas, stolen secrets se dice en inglés, secretos que están robando, pasará siguiendo por siempre en tecnología. Es parte del proceso, es parte del mundo de tecnología, pero al mismo tiempo hacen estas demandas simplemente para poner, bueno, algo en sitio que dicen, ya basta, hemos llegado a este punto, ya basta, podemos compartir una porción, pero en términos de robar, en términos de lo que están haciendo, eh, tenemos que pensar, ya tenemos que hablar de dinero. Y generalmente todo esto está resuelto por dinero, que una compañía paga un poco de dinero, pero permanece con la tecnología que tiene. Muy bueno. 10 segundos, es lo único que tenemos porque ya producción nos está diciendo que pues, tenemos que salir. Pero No secretos. si tuviera en este momento la gente que nos ve, los inversionistas, la audiencia que ve Comercio TV, con todo este reporte de inflación, con todas las cosas que han pasado, ¿cuál tú dirías que sería a esto hay que invertir, a esto hay que apostar para este próximo semestre, para los próximos 2, 3 años? Sí, claro, tienes que invertir en tecnología, tienes que invertir en los servicios ahora y seguir haciendo las inversiones, no solamente una vez. Lo que yo estoy viendo es que la gente solo invierte una vez adentro de una compañía y no hacen más. Sobre los años he hecho dinero invirtiendo 2, 5, 10 veces en una compañía. No tiene que ser una grande cantidad de dinero, pero al mismo tiempo siguiendo la disciplina de inversiones todo el tiempo, no solamente una vez. Excelente. Aquiles Larrea, CEO de Larrea Wealth Management y amigo propiamente de la Casa de Comercio TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No, gracias a ustedes, un placer. Igualmente, Aquiles, gracias por compartir los secretos. Ah. Son en Comercio TV, si se lo perdió, se lo perdió. Bueno, audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos.